Baruch Spinoza nos dejó un legado filosófico capaz de cambiar nuestra percepción de la realidad. Y sin embargo, la mayoría de las personas sigue atrapada en errores que parecen irreversibles. ¿Por qué incluso las mentes más brillantes cometen fallos catastróficos? ¿Por qué nuestra inteligencia no nos protege de la estupidez? La respuesta es más inquietante de lo que crees. Antes de continuar, deja un comentario. ¿Alguna vez has tomado una decisión que, en retrospectiva, fue un error irreparable? Suscríbete y activa las notificaciones, porque hoy exploraremos la trampa oculta en nuestra propia mente. La historia humana está plagada de actos de brillantez, pero también de decisiones absurdas. Filósofos, científicos, líderes, genios de la literatura, todos han caído en algún momento en trampas que parecían obvias para los demás. No importa qué tan inteligente seas, hay un mecanismo dentro de tu mente que puede llevarte al error. Y aquí está la paradoja. Las personas más inteligentes pueden ser más propensas a cometer ciertos errores irremediables. Suena contradictorio, pero tiene sentido. Alguien con una mente aguda puede volverse más confiado en su juicio, convencido de su capacidad para analizar la realidad. Pero, ¿y si esa confianza se convierte en arrogancia? ¿Y si la seguridad en la propia inteligencia impide ver las señales de advertencia? Vamos a un caso concreto. Imagínate a un brillante matemático que trabaja en un nuevo modelo financiero. Está seguro de que sus cálculos son impecables. Descarta las advertencias de sus colegas, porque su conocimiento es superior. Pero hay un pequeño error en su ecuación, algo insignificante a primera vista. Sin embargo, esa falla se amplifica con el tiempo y, sin darse cuenta, ha creado la base de una crisis económica. Cuando finalmente se da cuenta, es demasiado tarde. Su propia inteligencia lo cegó. Este fenómeno tiene nombre: la ilusión de conocimiento. Se trata de la tendencia a creer que entendemos algo mejor de lo que realmente lo hacemos. Afecta a todos, pero en particular a aquellos que se han acostumbrado a confiar en su intelecto. Y aquí es donde entra Spinoza. Él sostenía que nuestras acciones no son realmente libres, sino que dependen de causas previas. Si comprendiéramos completamente lo que nos motiva, podríamos evitar errores catastróficos. Pero el problema es que rara vez analizamos las verdaderas razones detrás de nuestras decisiones. Los errores irreparables no surgen de la ignorancia total, sino de la falsa sensación de certeza. Nos convencemos de que estamos en lo correcto y descartamos cualquier evidencia en contra. Y cuando finalmente nos damos cuenta de la equivocación, el daño ya está hecho. Ahora bien, no basta con decir que la inteligencia puede ser una trampa. La pregunta clave es, ¿cómo podemos evitar caer en estos errores? Aquí es donde entramos en terreno peligroso, porque reconocer que nuestra mente puede traicionarnos es un golpe al ego. No queremos aceptar que podríamos estar equivocados en este preciso momento. Pero si ignoramos esta posibilidad, nos convertimos en víctimas de nuestra propia mentalidad. La única forma de escapar de la trampa de la estupidez humana es entender sus mecanismos. Y aquí viene el primer gran principio. La inteligencia sin humildad es una bomba de tiempo. Cuando una persona deja de cuestionarse, cuando cree que ya no necesita revisar su propio pensamiento, ha cavado su propia fosa. La historia está llena de genios que se negaron a escuchar advertencias y terminaron destruyendo todo lo que habían construido. No porque fueran tontos, sino porque confiaron demasiado en su propia percepción de la realidad. Si queremos entender cómo evitar esto, debemos profundizar aún más. No basta con admitir que todos podemos equivocarnos. Debemos examinar qué tipo de errores suelen ser los más peligrosos, por qué los cometemos y cómo podemos detectarlos antes de que sea tarde. Uno de los errores más peligrosos que cometemos como seres humanos es asumir que sabemos lo suficiente para tomar decisiones definitivas. El problema no es la ignorancia absoluta, sino el conocimiento parcial que nos hace sentir expertos. Es aquí donde la inteligencia puede convertirse en un arma de doble filo. Baruch Spinoza argumentaba que la verdadera libertad solo existe cuando comprendemos plenamente las causas de nuestras acciones. Pero en la vida real, rara vez llegamos a ese nivel de comprensión. En cambio, nos quedamos en la superficie de lo que creemos saber y tomamos decisiones basadas en información incompleta. Este fenómeno tiene un nombre en psicología: el efecto Dunning-Kruger. Es la tendencia a sobreestimar nuestra propia comprensión cuando sabemos un poco sobre un tema. Es el punto ciego del conocimiento, el lugar donde la mente cree haber dominado algo, cuando en realidad apenas ha arañado la superficie. Para verlo en acción, basta con observar lo que ocurre en cualquier campo del conocimiento. Pensemos en la medicina. Un estudiante de primer año
podría creer que ya comprende cómo funciona el cuerpo humano después de unas cuantas clases de anatomía. Pero un cirujano con décadas de experiencia sabe que siempre hay nuevas variables y que la certeza absoluta es peligrosa. Este mismo principio se aplica a la vida en general. Tomamos decisiones económicas, sentimentales y profesionales con la falsa sensación de control. Creemos que entendemos a las personas que nos rodean, que sabemos cómo funcionará el futuro, que hemos calculado todos los riesgos. Pero la historia demuestra que incluso los más grandes pensadores han caído en esta trampa. Y lo más grave es que los errores más irremediables suelen venir de esta confianza excesiva en nuestro propio juicio. Un líder político puede creer que está haciendo lo correcto y arrastrar a su nación al desastre. Un inversor puede confiar demasiado en su modelo y provocar la ruina financiera de miles de personas. Un científico puede ignorar advertencias y desencadenar consecuencias que jamás imaginó. Entonces, ¿cómo evitar caer en esta trampa? La respuesta no es simple, porque va en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra mente no quiere aceptar que no sabe lo suficiente. De hecho, sentimos incomodidad al dudar de nosotros mismos. La incertidumbre nos genera ansiedad y por eso buscamos seguridad en nuestras creencias. Pero aquí está el punto clave. Las personas verdaderamente inteligentes no son aquellas que siempre tienen respuestas, sino aquellas que están dispuestas a cuestionarse constantemente. No se trata de dudar de todo, sino de mantener un estado mental donde la certeza nunca sea absoluta. Y esto nos lleva a una práctica fundamental, la autoobservación filosófica. Spinoza proponía que, en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones y suposiciones, debíamos analizar de manera objetiva lo que nos motiva. Esto implica un proceso de autoconciencia, donde examinamos no solo nuestras ideas, sino también el origen de esas ideas. Porque aquí hay otra gran trampa. Nuestra mente no solo nos engaña sobre lo que sabemos, sino también sobre por qué pensamos como pensamos. Es fácil creer que nuestras decisiones son racionales, pero la mayoría están impulsadas por emociones inconscientes. Una persona puede pensar que está actuando por lógica, cuando en realidad está guiada por el miedo, el orgullo o la necesidad de validación. Por eso Spinoza insistía en que debíamos estudiar nuestras emociones como si fuéramos científicos observando un fenómeno natural. Solo cuando entendemos por qué sentimos lo que sentimos, podemos empezar a tomar decisiones realmente racionales. Pero esto no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana. Requiere una transformación mental, una forma de ver el mundo que desafía todo lo que nos enseñaron. Nos han dicho que la inteligencia nos protege de los errores, cuando en realidad, sin autoconciencia, puede ser el mayor de los riesgos. Si queremos profundizar en este tema, debemos analizar cómo la mente humana justifica sus errores incluso cuando son evidentes. ¿Por qué las personas insisten en seguir caminos destructivos cuando ya han recibido señales de advertencia? ¿Por qué preferimos aferrarnos a nuestras creencias en lugar de admitir que estamos equivocados? Una de las fuerzas psicológicas más poderosas y peligrosas que afectan nuestra toma de decisiones es el sesgo de confirmación. Es el mecanismo por el cual filtramos la información para reforzar lo que ya creemos, ignorando cualquier evidencia que nos contradiga. Es decir, no vemos la realidad como es, sino como queremos que sea. Baruch Spinoza nos advertía sobre esto de manera indirecta. Su filosofía nos muestra que nuestras emociones moldean nuestras percepciones y que no somos seres racionales por naturaleza, sino que necesitamos un esfuerzo consciente para alcanzar la claridad. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca hace este esfuerzo. Prefieren aferrarse a sus creencias, incluso cuando los hechos les gritan lo contrario. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque admitir que estamos equivocados es doloroso. Es una herida al ego. Cuando invertimos tiempo, esfuerzo o identidad en una idea, reconocer que está equivocada significa aceptar que hemos perdido algo valioso. Y la mente odia las pérdidas. Este fenómeno no solo afecta a individuos, sino también a sociedades enteras. La historia está llena de errores colectivos que parecían evidentes en retrospectiva, pero que en su momento fueron defendidos con fanatismo. Desde dogmas religiosos hasta teorías científicas erróneas, el sesgo de confirmación ha sido responsable de algunos de los fracasos más devastadores de la humanidad. Pero lo más inquietante es esto: cuanto más inteligente es una persona, más sofisticadas pueden ser sus justificaciones para evitar aceptar que está equivocada. Un individuo con alto coeficiente intelectual puede construir argumentos complejos para seguir sosteniendo una creencia insostenible. En otras palabras,
La inteligencia sin autocrítica puede hacer que una persona sea más eficiente engañándose a sí misma. Pongamos un ejemplo. Un investigador pasa años desarrollando una teoría revolucionaria. Ha escrito libros, ha dado conferencias y ha sido aplaudido por sus seguidores. Pero un día, aparece nueva evidencia que demuestra que estaba equivocado. ¿Qué hace? Si fuera completamente racional, analizaría la nueva información y modificaría su postura. Pero en la mayoría de los casos, lo que ocurre es lo contrario. Resiste la nueva evidencia, la desacredita, la ignora. No porque sea tonto, sino porque aceptar la verdad significaría derrumbar todo lo que construyó. Ahora, traslademos esto a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos ignorado señales de advertencia simplemente porque no queríamos aceptar la realidad? Una relación que claramente no funciona, pero nos aferramos a la esperanza. Un negocio que está fallando, pero nos convencemos de que pronto mejorará. Una mala decisión financiera, pero insistimos en seguir invirtiendo para recuperar lo perdido. El sesgo de confirmación nos hace ciegos al desastre, incluso cuando estamos a punto de caer en él. Spinoza nos enseñó que la única manera de escapar de estas trampas mentales es entender las causas que nos llevan a actuar como actuamos. Si reconocemos que estamos predispuestos a ignorar la verdad cuando no nos conviene, podemos empezar a luchar contra este impulso. Pero aquí está el problema. Romper el sesgo de confirmación no es fácil, porque va en contra de nuestra propia biología. Nuestros cerebros están diseñados para buscar patrones y reforzar nuestras creencias. Cuanto más tiempo hemos creído en algo, más difícil es cuestionarlo. Nuestro propio sistema nervioso trabaja en nuestra contra. Entonces, ¿cómo podemos escapar de esta trampa? La respuesta está en lo que Spinoza llamaría una revolución interna de la mente. Un cambio en la forma de pensar que nos obligue a cuestionarnos antes de aceptar cualquier idea como verdad absoluta. Si el sesgo de confirmación es una fuerza que nos empuja a creer en lo que queremos y no en lo que es real, la única forma de escapar es cultivando la duda filosófica, pero no cualquier tipo de duda. No se trata de desconfiar de todo de manera irracional, sino de desarrollar una actitud mental que nos obligue a cuestionarnos constantemente. Baruch Spinoza creía que la clave para la libertad no era acumular conocimiento sin más, sino entender el origen de nuestras ideas y emociones. La gente se aferra a creencias no porque sean verdaderas, sino porque le proporcionan una sensación de seguridad. La duda filosófica nos obliga a abandonar esa seguridad para explorar lo incómodo. ¿Y si estamos equivocados? El problema es que la mayoría de las personas odia dudar. La duda nos incomoda, nos hace sentir inseguros, nos obliga a admitir que quizás no somos tan sabios como pensábamos. En cambio, la certeza nos da estabilidad psicológica, aunque sea una ilusión. Pero aquí está la paradoja. Las personas más sabias no son las que tienen más respuestas, sino las que hacen mejores preguntas. Pensemos en los grandes genios de la historia. ¿Qué tenían en común? Eran personas que no aceptaban las explicaciones preestablecidas. En lugar de conformarse con lo que la sociedad les decía que era cierto, cuestionaban todo hasta encontrar respuestas más profundas. Copérnico desafió la idea de que la Tierra era el centro del universo. Darwin dudó de la idea de que las especies eran inmutables y descubrió la evolución. Spinoza se atrevió a cuestionar las creencias religiosas y pagó el precio por ello. Pero aquí viene un punto clave. Cuestionar no significa destruir todo sin razón. Hay quienes, al descubrir que muchas cosas son falsas, caen en el extremo opuesto y rechazan cualquier conocimiento. Ese es otro error. El objetivo no es dudar por dudar, sino aprender a dudar con inteligencia. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida diaria? Imagina que alguien te dice que un producto cura todas las enfermedades. En lugar de aceptar esa afirmación porque suena bien, una mente filosófica haría preguntas. ¿Qué evidencia hay de que funciona? ¿Quién se beneficia de que yo crea en esto? ¿Podría estar equivocado y por qué? Este tipo de pensamiento no solo te protege de engaños, sino que también te hace menos manipulable. Y aquí está la parte más importante. Las personas que aprenden a dudar de manera inteligente se vuelven inmunes a muchas trampas psicológicas. Porque si hay algo que caracteriza a la estupidez humana, es la facilidad con la que nos dejamos llevar por narrativas atractivas sin analizar si tienen sentido o no. Pero hay una gran resistencia interna a este tipo de pensamiento. Dudar significa aceptar que podríamos haber estado equivocados durante años. Significa romper con nuestras propias ilusiones. Por eso, muchas personas prefieren la comodidad de la ignorancia a la incomodidad de la verdad. Es más fácil vivir en una mentira reconfortante
que enfrentar una verdad dolorosa. Pero aquí está lo que Spinoza diría: la verdad, aunque duela, nos libera. Si realmente queremos evitar cometer errores irremediables, tenemos que entrenarnos en este tipo de pensamiento, porque la vida no es una serie de certezas absolutas, sino un proceso constante de descubrimiento, y hay un enemigo aún más peligroso que la ignorancia: el orgullo intelectual. ¿Por qué? Porque hay personas que han aprendido a dudar de lo externo, pero nunca han aprendido a dudar de sí mismas, y eso puede ser aún más destructivo. Hasta ahora hemos visto cómo el sesgo de confirmación nos hace ciegos a la verdad, y cómo la duda filosófica puede ayudarnos a escapar de esta trampa. Pero hay un problema más grande. Algunas personas creen haber superado estos sesgos, cuando en realidad han caído en una ilusión aún más peligrosa: la arrogancia intelectual. ¿Qué es la arrogancia intelectual? Es el error de pensar que porque hemos cuestionado ciertas ideas o desarrollado un pensamiento crítico, ya estamos por encima del resto. Es creer que somos inmunes a la manipulación, que nuestra inteligencia nos protege de cometer errores graves. Pero aquí está la paradoja. Las personas más inteligentes pueden caer en errores aún más profundos precisamente porque confían demasiado en su propia capacidad. Spinoza nos advirtió sobre esto. Para él, la verdadera sabiduría no consistía en acumular conocimiento sin más, sino en reconocer nuestras propias limitaciones. El sabio no es el que cree saberlo todo, sino el que entiende cuánto le falta por aprender. Pero el arrogante no piensa así. El arrogante intelectual se convence de que ya ha llegado a la cima del conocimiento, que ha descifrado la verdad y que los demás son meros ignorantes. Pero esta actitud es una trampa mortal, porque en el momento en que dejamos de cuestionarnos a nosotros mismos, nos volvemos vulnerables a cometer errores aún más graves. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a alguien que se considera más inteligente que los demás y por esa misma razón ha caído en una creencia absurda? Personas con títulos universitarios que defienden teorías sin fundamento. Individuos extremadamente racionales que por despreciar la intuición ignoran señales obvias de peligro. Eruditos que creen que su conocimiento los hace moralmente superiores y terminan actuando con crueldad. Este es el gran problema. Cuando crees que eres demasiado listo para caer en una trampa, ya caíste en una. Y lo peor de todo es que este tipo de arrogancia se alimenta a sí misma. Porque cuanto más convencido estás de tu propia superioridad, menos dispuesto estás a aceptar que podrías estar equivocado. Spinoza nos daría una advertencia clara. La verdadera sabiduría no es demostrar que tienes razón, sino estar siempre abierto a la posibilidad de que podrías estar equivocado. Pero esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, porque nuestro ego se resiste a aceptarlo. A nadie le gusta sentirse vulnerable. ¿Cómo podemos evitar caer en esta trampa? Cuestiona tu propia inteligencia, con la misma dureza con la que cuestionas la de los demás. Rodéate de personas que piensen diferente a ti y escucha sus argumentos con atención. Recuerda que incluso los genios más grandes de la historia han cometido errores. Desarrolla una mentalidad flexible. No te aferres a ideas solo porque te han funcionado en el pasado, porque aquí está la clave. Si realmente eres inteligente, no necesitas demostrarlo. Y si necesitas demostrarlo, tal vez no eres tan inteligente como crees. Hasta ahora hemos hablado de la arrogancia intelectual, de la falsa sensación de seguridad que nos hace creer que somos inmunes al error. Pero hay una trampa aún más poderosa y universal, una trampa en la que todos caemos, incluso los más inteligentes: el dominio de las emociones sobre la razón. La mayoría de las decisiones que nos llevan a cometer errores irremediables no son racionales, sino emocionales. Nos gusta pensar que actuamos con lógica, que analizamos los hechos antes de decidir, pero en realidad muchas veces reaccionamos impulsivamente y luego buscamos justificaciones para nuestras acciones. Baruch Spinoza entendió esto mejor que nadie. Para él, los seres humanos no son criaturas racionales por naturaleza. Más bien, somos seres dominados por pasiones y deseos, y la razón es solo una herramienta que usamos de vez en cuando. Esto explica por qué las personas inteligentes pueden tomar decisiones desastrosas en momentos de alta carga emocional. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepentiste solo porque estabas enojado? ¿Cuántas decisiones impulsivas has tomado pensando que eran correctas solo porque en ese momento lo sentías así? ¿Cuántas veces te has dejado llevar por el miedo, la ira o la tristeza, ignorando lo que realmente convenía a largo plazo? Aquí está la paradoja. Incluso cuando sabemos que actuar con la cabeza caliente es peligroso, seguimos haciéndolo. Porque en el momento en que una emoción nos domina,
la razón se convierte en su esclava. Este fenómeno se conoce como secuestro emocional. Es lo que sucede cuando una emoción es tan intensa que bloquea nuestra capacidad de pensar con claridad. En esos momentos, nuestra mente racional se apaga y actuamos como autómatas, sin evaluar las consecuencias reales de nuestros actos. Ejemplo clásico. Una persona enojada puede terminar destruyendo una relación en cuestión de segundos, diciendo cosas que jamás diría en un estado normal. Un inversor dominado por el miedo puede vender sus acciones en el peor momento y perder todo su dinero. Un país entero llevado por el pánico o el odio puede tomar decisiones políticas catastróficas. Spinoza nos daría un consejo claro. La única manera de no ser esclavos de nuestras emociones es comprenderlas profundamente. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de observar nuestras emociones con distancia y entender por qué aparecen. La mayoría de las personas reacciona automáticamente a lo que siente, pero quienes realmente dominan su vida son aquellos que pueden ver sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. ¿Cómo logramos esto? Desarrollando la conciencia emocional. La próxima vez que sientas una emoción intensa, no actúes de inmediato. Pregunta, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? Dándole tiempo a la razón para recuperar el control. Cuando una emoción es intensa, la mejor decisión es esperar. Nada inteligente se decide en un estado de ira, miedo o euforia, recordando que todas las emociones son temporales. Lo que hoy parece un problema enorme, en unos días o meses perderá importancia. No tomes decisiones permanentes por emociones pasajeras, evitando la sobreidentificación con las emociones. No eres tu enojo, ni tu tristeza, ni tu miedo. Eres la conciencia que observa esas emociones y decide qué hacer con ellas. Spinoza llamaba a este estado conocimiento de tercer grado. Cuando comprendes también tus propias emociones, que ya no eres su esclavo, sino su observador. Cuando logras esto, te vuelves libre de verdad. Pero aquí hay un problema. La sociedad se alimenta de nuestras emociones. Las redes sociales, la publicidad, los medios de comunicación, la política, todo está diseñado para manipular lo que sentimos. Hemos visto cómo las emociones pueden dominarnos y llevarnos a tomar decisiones irracionales. Pero hay algo aún más peligroso, el hecho de que en muchas ocasiones estas emociones ni siquiera son nuestras, nos han sido implantadas. Vivimos en un mundo donde las emociones son un recurso valioso y quienes saben manipularlas pueden controlar sociedades enteras. No necesitas que alguien te apunte con un arma para obligarte a hacer algo, basta con que controlen lo que sientes. Spinoza nos diría que la mayoría de las personas no es dueña de sí misma porque está atrapada en redes de emociones ajenas. Nos enojamos cuando nos dicen que debemos enojarnos, nos entusiasmamos con lo que nos dicen que es emocionante y sentimos miedo cuando nos lo ordenan. Pero, ¿cómo funciona esta manipulación? 1. La cultura del miedo. Uno de los métodos más antiguos de control es hacerte sentir miedo constante. Miedo a perder lo que tienes, miedo a no encajar en la sociedad, miedo a lo desconocido, miedo a que el mundo está al borde del colapso. El miedo nos vuelve dóciles. Una persona asustada no piensa con claridad, reacciona impulsivamente y acepta cualquier solución que le ofrezcan con tal de sentirse segura. Por eso, los medios de comunicación repiten constantemente noticias alarmantes. Porque un cerebro en estado de alerta es más fácil de manipular. Un cerebro relajado, en cambio, es más difícil de controlar. Y aquí es donde entra el pensamiento de Spinoza. Cuando entendemos que la mayoría de nuestros miedos son inducidos, nos volvemos inmunes a esta manipulación. La próxima vez que sientas miedo, pregúntate, ¿realmente es un peligro real o me han hecho sentir que lo es? 2. La ilusión de la indignación. El enojo es otro mecanismo de control. Nos hacen creer que estamos luchando contra algo, cuando en realidad solo estamos reaccionando como se espera de nosotros. Piensa en la cantidad de veces que te han hecho enojar con noticias, debates en redes sociales o declaraciones polémicas. Todo esto no es casualidad. Cuando estás enojado no piensas, solo reaccionas. Y lo peor de todo es que esta indignación es efímera y estéril. Nos hace sentir que estamos haciendo algo importante, cuando en realidad solo estamos desgastándonos emocionalmente sin cambiar nada. Spinoza nos daría un consejo claro. No pierdas tu energía en enojo sin propósito. El verdadero poder no está en reaccionar, sino en actuar con claridad. La próxima vez que sientas indignación, pregúntate, ¿estoy siendo manipulado para reaccionar así? ¿Quién se beneficia de mi enojo? 3. El engaño del placer instantáneo.
Así como nos manipulan con miedo y enojo, también nos controlan con placer. Vivimos en una sociedad que nos ofrece distracciones constantes, entretenimiento sin fin, dopamina instantánea, recompensas rápidas, el scroll infinito de las redes sociales, los videojuegos diseñados para hacerte perder la noción del tiempo, la comida ultraprocesada que te da placer inmediato, pero destruye tu cuerpo. Todo está diseñado para que nunca te detengas a pensar realmente en tu vida. Spinoza nos advertiría que un ser humano que busca placer sin entender su naturaleza es un esclavo de sus pasiones. El verdadero placer está en la comprensión, no en la distracción. ¿Cómo nos liberamos de esta manipulación? Desarrollando la autoconciencia. La próxima vez que sientas miedo, enojo o deseo, haz una pausa y pregúntate, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Es realmente mía o alguien la ha sembrado en mí? Filtrando la información que consumes. No todo lo que lees o ves en Internet merece tu atención. Aprende a identificar cuándo están tratando de manipularte, aprendiendo a estar en paz sin estímulos constantes. Si no puedes estar solo en silencio sin sentir ansiedad, eres un prisionero del ruido. Aquí está la clave. Quienes nos manipulan no necesitan encerrarnos en una prisión física, nos encierran en una prisión emocional, y la única forma de escapar es tomando control de lo que sentimos. Hemos visto cómo las emociones pueden ser utilizadas para controlarnos, pero hay algo aún más peligroso, el hecho de que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos mentimos. El autoengaño es uno de los mecanismos más destructivos de la mente humana. Nos hace ver lo que queremos ver, en lugar de la verdad. Nos mentimos para justificar malas decisiones, para evitar sentirnos culpables y para no enfrentar la realidad. Y lo peor de todo es que ni siquiera nos damos cuenta. Spinoza nos advertiría que el mayor obstáculo para la libertad no es la opresión externa, sino las cadenas que nos imponemos a nosotros mismos. 1. La mentira que nos contamos para evitar el cambio. La mente humana tiene un truco perverso. Cuando nos enfrentamos a algo que desafía nuestra visión del mundo, en lugar de cuestionarnos, buscamos excusas para seguir creyendo lo que nos conviene. Ejemplo clásico: alguien que se siente infeliz en su vida pero se dice a sí mismo que está bien. No es que odie mi trabajo, es que así es la vida. No es que mi relación esté mal, es que todas las parejas tienen problemas. No es que tenga miedo de intentar algo nuevo, es que no es el momento adecuado. Este tipo de pensamientos nos mantienen atrapados en una realidad mediocre. Nos convencemos de que estamos bien para evitar el esfuerzo de cambiar. Pero, como diría Spinoza, la verdad es lo único que nos libera. Si queremos transformar nuestra vida, debemos ser brutalmente honestos con nosotros mismos. La próxima vez que te des una excusa, pregúntate, ¿esto es verdad o solo me estoy protegiendo del miedo al cambio? 2. La ilusión de la superioridad. Otro autoengaño común es creernos más inteligentes o más sabios de lo que realmente somos. Nos gusta pensar que tenemos la razón. Nos gusta creer que los demás son los que están equivocados. Nos gusta sentir que somos especiales y que vemos cosas que los demás no ven. Pero la verdad es que todos somos propensos al error. El problema es que, cuando nos convencemos de que somos más listos que los demás, dejamos de aprender. El filósofo Bertrand Russell lo resumió en una frase: el problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Spinoza nos diría que la verdadera sabiduría no está en creerse superior, sino en reconocer nuestras propias limitaciones. Si realmente quieres crecer, adopta una mentalidad de aprendizaje constante. Pregunta más, duda más y sobre todo, desconfía de tu propia certeza. 3. La negación del dolor y el miedo. La mente tiene otra trampa. Cuando algo nos duele, buscamos evitarlo en lugar de enfrentarlo. En lugar de aceptar que algo nos afecta, decimos, no me importa. En lugar de enfrentar el miedo, decimos, no es tan importante. En lugar de procesar una pérdida, buscamos distracciones para olvidarla. Pero todo dolor que evitamos se acumula en nuestro interior. Spinoza nos enseñaría que el sufrimiento no se supera ignorándolo, sino entendiéndolo. Si algo te duele, en lugar de distraerte, detente y siéntelo. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Cómo romper el autoengaño? Haz preguntas incómodas. Si sientes que te estás engañando, pregúntate, ¿y si todo lo que creo sobre esto es falso? Escucha a quienes piensan diferente. Si solo te rodeas de gente que confirma lo que ya crees, nunca verás más allá de tu burbuja. Acepta el dolor en lugar de evitarlo. La verdad duele, pero también libera. El autoengaño es la mayor prisión de todas, porque ni siquiera sabemos que estamos atrapados.
Pero la buena noticia es que, cuando empezamos a cuestionarnos de verdad, nos acercamos a la libertad. Una de las mayores limitaciones que enfrentamos como seres humanos es nuestra tendencia a seguir a la multitud. A menudo, las decisiones que tomamos, las creencias que adoptamos y las emociones que sentimos no son realmente nuestras. Son el producto de lo que la sociedad, la cultura y, más importante aún, el colectivo de personas que nos rodean, nos dicen que debemos pensar y sentir. Spinoza nos advirtió sobre este fenómeno, diciendo que la mente humana es susceptible a las influencias externas, y cuando no tenemos suficiente conocimiento de nosotros mismos, terminamos adoptando lo que el mundo espera de nosotros. Esto es lo que él llamaría la esclavitud de las pasiones ajenas. 1. El poder de la opinión pública. Vivimos en un mundo donde la opinión pública tiene una influencia abrumadora. Desde las redes sociales hasta los debates televisivos, siempre estamos expuestos a las creencias y juicios de los demás. ¿Qué opina la gente sobre mi apariencia? ¿Qué piensa la sociedad sobre mi trabajo, mi relación, mi estilo de vida? ¿Cómo me ven los demás? Nos hemos vuelto tan obsesionados con la aprobación ajena que muchas veces perdemos nuestra autenticidad. Y el problema es que, en lugar de tomar nuestras propias decisiones basadas en lo que sentimos, nos dejamos guiar por lo que otros dicen que es correcto o aceptable. Spinoza afirmaría que la única forma de liberarnos de esta influencia externa es desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. El verdadero conocimiento no viene de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú comprendes y experimentas. 2. La identidad colectiva, un espejo roto. Cuando nos absorbemos completamente en las opiniones de los demás, formamos lo que podríamos llamar una identidad colectiva. Esta identidad no es genuina, sino una construcción basada en lo que nos dicen que debemos ser. Un ejemplo claro de esto es la moda. ¿Cuántas veces nos hemos visto arrastrados por tendencias simplemente porque todos lo hacen? Nos vestimos de una manera, hablamos de ciertas cosas, compramos ciertos productos, no porque realmente lo deseemos, sino porque todos lo están haciendo. Este fenómeno es una manifestación de lo que Spinoza describiría como la conformidad con la masa, la tendencia a aceptar lo que otros piensan y hacen sin cuestionarlo, y esta conformidad nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. La próxima vez que sigas una tendencia sin pensarlo, pregúntate, ¿lo estoy haciendo porque realmente lo quiero o porque todo el mundo lo está haciendo? 3. La mentira del éxito colectivo. Otro gran ejemplo de la influencia del colectivo es el concepto de éxito. La sociedad nos dice que el éxito se mide por el dinero, la fama, el poder o el reconocimiento social. Pero, ¿es realmente ese el éxito que deseas? Cada vez que comparas tu vida con la de los demás, te alejas de tu verdadero ser. La sociedad crea un estándar de éxito y nos obliga a encajar en ese molde. El problema es que este molde no fue hecho para ti, fue hecho para todos. Spinoza hablaría de la necesidad de liberarnos de las pasiones externas para poder definir el éxito según nuestros propios términos. El verdadero éxito es vivir una vida auténtica, no la que otros quieren que vivas. 4. La falacia del pensamiento unánime. Uno de los engaños más sutiles del pensamiento colectivo es la idea de que si todos piensan lo mismo, entonces debe ser cierto. Esta falacia nos lleva a pensar que si algo es aceptado por la mayoría, entonces no puede estar equivocado. Pero como Spinoza nos enseñaría, la verdad no depende de la mayoría, sino de la razón. De hecho, muchas veces la mayoría está equivocada, y el reto está en tener el valor de ir contracorriente. El conocimiento verdadero no es el que sigue la opinión popular, sino el que surge de la reflexión profunda y el entendimiento personal. ¿Cómo salir de la trampa del pensamiento colectivo? Crea una relación auténtica contigo mismo. La próxima vez que sientas la presión de hacer algo porque todo el mundo lo hace, recuerda que tu vida es única y solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti. Cuestiona lo que la sociedad te dice. Cuando algo se presenta como universalmente cierto, pregúntate, ¿es realmente verdad o simplemente una creencia colectiva? Busca la soledad y la reflexión. El ruido externo puede nublar tu juicio. Encuentra momentos de paz para conectar contigo mismo y descubrir lo que realmente piensas. Spinoza nos invita a dejar de ser marionetas de las opiniones ajenas y a tomar las riendas de nuestra propia vida. Solo cuando somos libres de la influencia externa, podemos comenzar a ver las cosas tal como son. Después de analizar cómo el colectivo nos influye y cómo nos autoengañamos, es esencial entender cómo recuperar nuestra autonomía. La autodeterminación
no se trata solo de tomar decisiones externas, sino de ser capaces de gobernar nuestra mente, emociones y acciones sin ser esclavos de lo que los demás esperan de nosotros. Es un proceso de autoconocimiento profundo, y como diría Spinoza, solo a través de la comprensión racional de nuestra naturaleza podemos alcanzar la verdadera libertad. 1. El despertar de la voluntad. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde las decisiones parecen ser dictadas por el entorno. Decidimos qué estudiar, a qué dedicar nuestro tiempo, cómo debemos comportarnos, pero muchas veces estas decisiones son tomadas sin reflexión. La mayoría de las veces, la voluntad de un individuo se ve limitada por las presiones sociales, por el miedo al rechazo y por las expectativas de éxito que impone la sociedad. ¿Cuántas veces has tomado una decisión solo porque se esperaba de ti? Spinoza creía que el individuo debe reconocer que su voluntad está determinada por las causas que le afectan, pero también sostenía que la verdadera libertad surge cuando comprendemos esas causas y las dominamos racionalmente. El camino hacia la autodeterminación comienza con el conocimiento de sí mismo. Cuando entendemos nuestra mente, nuestros deseos y nuestros temores, podemos actuar con libertad. 2. Romper las cadenas de las emociones. Las emociones son poderosas, nos afectan, nos arrastran y muchas veces nos hacen actuar de forma irracional. Pero ¿qué sucede cuando entendemos las causas de nuestras emociones? Si te sientes enojado o triste, en lugar de dejarte llevar por esas emociones, Spinoza sugeriría que te tomes un momento para preguntarte ¿por qué te sientes así? ¿Qué lo causó? ¿Es realmente la situación en cuestión o tus propias interpretaciones de la misma? El primer paso para liberarte de las emociones es comprenderlas racionalmente. La verdadera libertad no está en ignorar o reprimir lo que sientes, sino en entenderlo y elegir cómo reaccionar ante ello. 3. Desafiar el miedo al fracaso. Uno de los mayores obstáculos para la autodeterminación es el miedo al fracaso. Vivimos en una sociedad que premia el éxito y condena el error, pero esta mentalidad solo nos limita. Spinoza sería firme al decir que el miedo al fracaso es irracional, porque todo lo que hacemos es resultado de causas previas que no controlamos completamente. Sin embargo, si entendemos que el fracaso es solo una consecuencia de la cadena de causas y no un juicio final sobre nuestro valor, podemos enfrentar este miedo de una manera racional. La libertad llega cuando dejas de tener miedo a las consecuencias y entiendes que, en última instancia, las acciones humanas son parte de un gran tejido causal. ¿Por qué temer algo que no está completamente bajo tu control? 4. La responsabilidad de la autodeterminación. El siguiente paso hacia la autodeterminación es aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y emociones. La sociedad tiende a buscar culpables cuando las cosas salen mal, pero Spinoza nos invita a reflexionar de manera diferente. Cuando comprendemos que nuestras decisiones y emociones son producto de nuestras creencias y entendimientos, dejamos de culpar a los demás o a las circunstancias externas. Tomamos el control total de lo que somos y lo que hacemos. Esto no significa ser rígido o inflexible. Al contrario, la verdadera autodeterminación está en reconocer que siempre podemos aprender, cambiar y crecer. Pero este proceso solo es posible cuando asumimos nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo lograr la autodeterminación? Examina tus creencias. ¿Qué creencias te están limitando? ¿Cuáles son producto de lo que los demás te han dicho que es correcto? Enfréntate al miedo y la inseguridad. No dejes que el miedo al fracaso te paralice. Recuerda que el fracaso es solo parte del camino hacia el conocimiento. Practica el autocontrol emocional. Cuando enfrentes una emoción fuerte, detente y pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Qué puedo aprender de esta emoción? Sé honesto contigo mismo. ¿Estás viviendo la vida que deseas vivir o solo estás siguiendo las expectativas de los demás? Al comenzar a aplicar estos principios, descubrimos que la verdadera libertad no es hacer todo lo que queramos sin consecuencias, sino entender nuestras limitaciones, aprender de nuestras experiencias y actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. En la búsqueda de la autodeterminación, llegamos a una conclusión fundamental. La verdadera libertad y felicidad no se encuentran en la acumulación de bienes materiales, ni en el reconocimiento social, sino en el profundo entendimiento y dominio de nuestra propia naturaleza. Spinoza, un filósofo profundamente racional, veía la razón como el camino hacia la felicidad verdadera. Pero, ¿qué significa vivir una vida guiada por la razón? 1. La razón. Como camino a la liberación para Spinoza, la razón no era solo un conjunto de herramientas lógicas o matemáticas,
sino un medio para liberarnos del yugo de nuestras pasiones irracionales. Vivir de acuerdo con la razón es comprender que nuestras emociones, deseos y pensamientos son el resultado de una cadena causal y que, al entenderla, podemos actuar de manera libre y sabia. La clave para vivir racionalmente no es solo tomar decisiones lógicas, sino entender las causas de lo que nos afecta. La felicidad, según Spinoza, no es algo que nos sucede, sino algo que creamos dentro de nosotros cuando comprendemos cómo funciona nuestra mente y cómo nuestras emociones nos afectan. 2. La conexión entre razón y felicidad. Muchos de nosotros buscamos la felicidad en cosas externas: dinero, poder, aprobación. Sin embargo, estos placeres son efímeros y dependen de factores fuera de nuestro control. La verdadera felicidad, como diría Spinoza, es la paz interna que surge cuando entendemos nuestras propias pasiones y deseos. Cuando comprendemos que nuestras emociones y reacciones son el resultado de causas previas, dejamos de verlas como algo incontrolable. Ya no somos esclavos de lo que sentimos, sino que podemos tomar decisiones conscientes sobre cómo reaccionar a esas emociones. Esta comprensión de la causa y el efecto nos permite tener un sentimiento profundo de paz que proviene de vivir de acuerdo con lo que la razón nos dicta, en lugar de seguir ciegamente nuestros impulsos. 3. El desafío del desapego. ¿Por qué no debemos aferrarnos a nada? Uno de los aspectos más desafiantes de la filosofía de Spinoza es su llamado al desapego. En un mundo donde se nos enseña a aferrarnos a las cosas, las personas y los logros, Spinoza nos invita a entender que todo lo que poseemos es transitorio. El desapego no significa renunciar a todo lo que amamos o deseamos, sino reconocer que nuestra felicidad no debe depender de lo que no podemos controlar. Es una liberación de la dependencia de las cosas externas y una invitación a encontrar la paz en el presente. El desapego también implica una actitud de aceptación hacia todo lo que la vida nos ofrece, tanto lo bueno como lo malo. Al comprender que todo está interconectado y forma parte de un todo, dejamos de resistirnos a lo que no podemos cambiar y aprendemos a vivir con lo que tenemos. 4. La sabiduría de aceptar lo incontrolable. La aceptación es uno de los aspectos clave de la filosofía de Spinoza. El sufrimiento humano surge cuando nos resistimos a las circunstancias y tratamos de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, debemos aprender a aceptar lo que la vida nos trae y actuar con sabiduría ante ello. Esto no significa que debamos rendirnos y dejar que las cosas simplemente nos pasen sin hacer nada. El acto de aceptar lo incontrolable es, en realidad, una forma de empoderamiento. Nos libera del estrés constante de tratar de controlar todo a nuestro alrededor. Nos permite enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestras propias reacciones y pensamientos. 5. La felicidad. Como estado de ser, Spinoza no veía la felicidad como un destino, sino como un estado de ser. La verdadera felicidad es un proceso continuo, no algo que se alcanza una vez y para siempre. Se trata de vivir en armonía con nuestra propia naturaleza y con el mundo que nos rodea, entendiendo que todo está interconectado. El conocimiento y la comprensión racional de nuestra vida nos da el poder de vivir de manera auténtica y plena, sin depender de lo que el mundo espera de nosotros. La felicidad, entonces, es vivir en paz con uno mismo. ¿Cómo vivir según la razón y alcanzar la felicidad? Practica el autoconocimiento. La clave para la felicidad está en conocernos a nosotros mismos, comprender nuestras emociones y deseos y actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Acepta lo que no puedes controlar. No te aferres a lo que no puedes cambiar. Aprende a vivir con lo que te ofrece la vida y encuentra paz en esa aceptación. Busca la armonía interna. No busques la felicidad en lo externo, sino en el equilibrio interno que se logra a través de la comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Vive de acuerdo con la razón. El conocimiento racional no solo nos da respuestas, sino que nos da el poder de vivir sabiamente. La sabiduría de Spinoza radica en entender que, al conocer las causas de nuestras emociones y acciones, podemos actuar de manera libre y plena. Al vivir según la razón, descubrimos que la verdadera felicidad no es algo que se busca fuera de nosotros, sino algo que se crea dentro de nosotros. Continuando nuestra exploración del camino hacia la autodeterminación y la verdadera libertad, llegamos a uno de los puntos más fundamentales de la filosofía de Spinoza: el sufrimiento humano. ¿Por qué sufrimos? Porque parece que, a pesar de todos nuestros esfuerzos,
Seguimos atrapados en un ciclo de dolor y angustia. Spinoza, con su enfoque racional, ofrece una respuesta profunda y transformadora. 1. El origen del sufrimiento. La ignorancia de causas. Para Spinoza, el sufrimiento no es algo inherente a la naturaleza humana, sino una consecuencia de nuestra ignorancia de las causas que nos afectan. La mayor parte del sufrimiento humano, según Spinoza, proviene de nuestra incapacidad para comprender las verdaderas razones de lo que nos sucede. Cuando no entendemos por qué sentimos lo que sentimos, o por qué actuamos de la manera en que actuamos, nos sentimos impotentes y víctimas de fuerzas externas. Pero si entendemos las causas de nuestras emociones y pensamientos, podemos liberarnos de esa sensación de impotencia. Este sufrimiento no tiene que ser visto como algo inevitable. No somos prisioneros de nuestras emociones, ni de los eventos que nos suceden. Si comprendemos las causas de nuestro sufrimiento, podemos transformarlo en una oportunidad para el crecimiento y el entendimiento. 2. La razón, como liberación del sufrimiento. Según Spinoza, la verdadera libertad no está en tratar de cambiar las circunstancias externas, sino en entender cómo funciona nuestra mente y cómo nuestra mente interpreta la realidad. Al comprender la naturaleza de nuestras emociones y pensamientos, podemos actuar con una mayor conciencia y evitar caer en la trampa del sufrimiento innecesario. El acto de reflexionar racionalmente sobre nuestras emociones y deseos nos libera de la tiranía del azar y la casualidad. Ya no somos víctimas de nuestras pasiones, sino que somos capaces de elegir conscientemente cómo reaccionar ante ellas. Esta libertad interior es el antídoto contra el sufrimiento, porque nos permite aceptar lo que no podemos cambiar sin sentirnos derrotados por ello. La sabiduría está en entender que todo lo que experimentamos está determinado por causas previas, y que el verdadero poder radica en la capacidad de comprender esas causas y actuar en consecuencia. 3. El dolor, como parte del todo. Aceptación y paz. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana, pero la forma en que lo experimentamos depende de nuestra interpretación de la realidad. Spinoza nos invita a ver el dolor como una parte natural del todo, algo que forma parte de una cadena causal más amplia que no podemos controlar completamente. El sufrimiento no es algo separado de nosotros, sino que está intrínsecamente ligado a nuestra existencia. En lugar de resistirnos al dolor, debemos aprender a aceptarlo como una expresión natural de la vida. El dolor, como todas las experiencias humanas, tiene una causa, y comprender esa causa nos permite aceptar el dolor sin sentirnos aplastados por él. La paz no se encuentra en escapar del sufrimiento, sino en aceptarlo como una parte de la vida y actuar con sabiduría frente a él. Esta aceptación no es pasividad, sino una forma de poder interno que nos permite enfrentarnos al sufrimiento sin dejar que nos defina. 4. La felicidad como estado de equilibrio y paz. La felicidad verdadera, como Spinoza lo concibe, no es la ausencia de dolor, sino un estado de equilibrio interior en el que comprendemos las causas de nuestro sufrimiento y las aceptamos sin resistencia. Al aprender a vivir en armonía con las leyes naturales del universo, nos liberamos del sufrimiento irracional y descubrimos una paz profunda que es independiente de las circunstancias externas. Es un estado de serenidad que proviene de saber que nada en la vida es completamente controlable, pero que sí podemos controlar nuestras reacciones. Esta capacidad de vivir conscientemente, actuando en armonía con nuestra verdadera naturaleza, es lo que nos permite encontrar la verdadera libertad y la verdadera felicidad. 5. El poder de la razón para transformar nuestra vida. El conocimiento racional nos ofrece una forma poderosa de transformar nuestra vida. Cuando somos conscientes de las causas de nuestras emociones, deseos y pensamientos, tomamos el control de nuestra experiencia de vida. La verdadera libertad no se trata de hacer lo que queramos, sino de actuar de acuerdo con lo que entendemos que es más racional y beneficioso para nosotros mismos y para los demás. Este es el verdadero poder de la razón. Nos libera de las cadenas de la irracionalidad y nos da la capacidad de vivir de acuerdo con lo que realmente importa. A medida que comprendemos las causas de nuestra existencia, podemos vivir con mayor sabiduría, aceptación y paz, sin ser arrastrados por emociones y pensamientos que no hemos elegido. ¿Cómo liberarnos del sufrimiento? Comprende las causas de tu sufrimiento. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué lo ha causado? Acepta el sufrimiento como parte de la vida. En lugar de resistirlo, acepta que forma parte de la cadena causal del universo. Vive conscientemente. Practica el autocontrol y la reflexión racional para evitar ser arrastrado por emociones irracionales. Busca el equilibrio interior.
La felicidad no está en la ausencia de dolor, sino en encontrar la paz dentro de ti mismo, independientemente de las circunstancias externas. Al aplicar estos principios, descubrimos que el sufrimiento no tiene que ser nuestra carga. A través de la comprensión racional, podemos transformarlo en una fuente de sabiduría y alcanzar un estado de paz interior que nos permite vivir verdaderamente libres. Al llegar al final de nuestra exploración de la filosofía de Spinoza, llegamos al núcleo de lo que realmente significa vivir una vida plena y libre. En la parte final de este viaje, vamos a desentrañar cómo la sabiduría y la integridad juegan un papel crucial en alcanzar una existencia verdaderamente liberadora, conforme a las enseñanzas del filósofo. 1. La integridad como pilar de la vida libre. Para Spinoza, la integridad no es simplemente ser honesto con los demás, sino ser coherente con uno mismo. Vivir con integridad es vivir de acuerdo con nuestras verdaderas creencias, nuestras verdaderas emociones y, lo más importante, nuestro entendimiento profundo de la naturaleza del mundo. Al vivir de manera íntegra, no nos dejamos arrastrar por pasiones o deseos ajenos a nuestra verdadera naturaleza, sino que actuamos conforme a la razón y a la comprensión de la causalidad que nos rodea. La verdadera libertad, entonces, es vivir sin la fragmentación interna que provoca el conflicto entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. La integridad es, por tanto, el estado de alineación entre nuestro pensamiento racional y nuestras acciones. 2. Vivir según la razón. La clave para la libertad. Vivir conforme a la razón es lo que nos lleva a la verdadera libertad. No se trata de ser racional en un sentido frío o distante, sino de vivir guiados por el conocimiento profundo de lo que somos, de lo que nos rodea y de las fuerzas que nos mueven. La libertad, según Spinoza, es el entendimiento de que no somos víctimas del azar ni de las pasiones ciegas, sino seres racionales capaces de tomar decisiones basadas en el conocimiento y la comprensión. Cuando vivimos guiados por la razón, somos capaces de actuar con sabiduría ante las adversidades y de mantener nuestra paz interior independientemente de las circunstancias externas. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo de manera sabia, comprendiendo sus causas y eligiendo conscientemente cómo responder. 3. El poder de la autocomprensión. Una de las ideas más poderosas de la filosofía de Spinoza es la autocomprensión. Solo cuando entendemos las causas que nos mueven, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario. Entender nuestras pasiones, deseos y pensamientos no solo nos permite tomar decisiones más informadas, sino que también nos permite trascender los ciclos de repetición que nos arrastran al sufrimiento constante. La autocomprensión es un acto de sabiduría práctica que nos ayuda a ver nuestras emociones no como algo que debemos reprimir, sino como algo que podemos entender y gestionar. Spinoza nos invita a ver que al comprendernos a nosotros mismos, no solo crecemos espiritualmente, sino que también mejoramos nuestra relación con el mundo. 4. La felicidad no es un fin, sino un estado de ser. Para Spinoza, la felicidad no es algo que alcanzamos como un fin último, sino un estado natural de ser que resulta de vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. No buscamos la felicidad a través de la acumulación de placeres o logros externos, sino a través de la armonización interna. La verdadera felicidad viene de vivir con conocimiento y sabiduría, lo cual nos permite afrontar la vida con equilibrio y calma. Spinoza nos recuerda que la vida humana está llena de momentos de dolor y dificultad, pero es nuestra capacidad para vivir racionalmente lo que nos permite experimentar una profunda satisfacción interna que no depende de las circunstancias externas. 5. La libertad radical. Aceptar lo incontrolable. Finalmente, Spinoza nos enseña una lección crucial sobre la libertad radical. La verdadera libertad no está en controlar todos los aspectos de nuestra vida, sino en aceptar que hay fuerzas más grandes que nosotros, que están más allá de nuestro control. Aceptar esta realidad no es resignación, sino una forma de sabiduría profunda que nos permite vivir en paz con lo que no podemos cambiar. La libertad no significa dominar todo, sino reconocer que el dominio está en nuestra forma de responder ante las circunstancias que nos afectan. Al aceptar nuestra limitación humana y la interdependencia con el mundo, podemos vivir sin la ansiedad de tener que controlar todo y al mismo tiempo actuar con la máxima eficacia dentro de nuestro alcance. 6. La sabiduría como camino de vida. En este viaje a través de la filosofía de Spinoza, hemos visto que la sabiduría es el camino hacia una vida libre.
No se trata solo de acumular conocimiento, sino de vivir ese conocimiento de manera que nos lleve a la verdadera libertad. La sabiduría es lo que nos permite liberarnos del sufrimiento, vivir en armonía con nuestras emociones y actuar con coherencia entre nuestro pensamiento y nuestras acciones. La sabiduría de Spinoza nos invita a aceptar la vida tal como es, con todas sus contradicciones y desafíos, pero siempre actuando con razón y autocomprensión. Al hacerlo, alcanzamos un estado de equilibrio que nos permite ser auténticos, vivir en integridad y disfrutar de una verdadera libertad. Conclusión: la filosofía de Spinoza como herramienta de vida. La filosofía de Spinoza nos ofrece una herramienta práctica para comprender nuestra vida de manera más profunda. Nos enseña que no somos víctimas del azar ni de nuestras emociones descontroladas, sino seres racionales capaces de comprender y actuar de acuerdo con las leyes de la naturaleza. A través del entendimiento racional, podemos transformar nuestro sufrimiento en sabiduría y alcanzar una libertad interior que nos permite vivir de manera plena y auténtica. Como último mensaje, Spinoza nos recuerda que la verdadera libertad no está en luchar contra lo inevitable, sino en entenderlo y adaptarnos a él, para vivir con una paz interior que no depende de los eventos externos, sino de nuestra visión racional del mundo. Este es el final del recorrido por la filosofía de Spinoza. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de su pensamiento. Espero que hayas encontrado valor en estas ideas y que te inspire a reflexionar sobre tu propia vida y las fuerzas que te mueven.